los humildes o los pobres de espíritu. En el versículo 1, que estamos viendo, ¿cierto?, acerca de Mateo 5, Jesús hablando dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya estamos claros, ¿cierto?, a quién se refería Jesús, para quién iba esta enseñanza. Y como lo vimos anteriormente, Jesús vino a traer la felicidad al hombre, vino a traerle bendición al hombre en sí. Vino a hacer la vida del hombre significativa. Y eso es muy importante, hermano, porque la vida del hombre no consiste en los tesoros ni en los bienes que pueda tener, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces Jesús vino, como también lo hemos dicho, a traer un mensaje muy controversial. Porque Él quiere la felicidad del hombre, pero no como el hombre cree que es la felicidad. El mundo, la gente en el mundo se levanta, sale a trabajar, come, gana dinero, vuelve, duerme, después se levanta, y así todos los días de su vida hasta que muere. ¿Qué sentido tiene eso, hermano? ¿Tiene algún sentido luchar cada día por cosas materiales si lo espiritual está muerto? Si el día de mañana que partamos, vamos a partir, ¿cierto?, al infierno, porque el infierno está preparado, o sea, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero posteriormente para los desobedientes. El infierno no es para los que pecan, ¿ya? Eso tiene que estar claro. El infierno está preparado para los que han rechazado al Hijo de Dios, porque si fuera por el pecado, nos iríamos todos al infierno. Nosotros pecamos todos los días, a cada instante desde que abrimos nuestros ojos, comenzamos a pecar. Pecamos con la vista, con el pensamiento, que es lo más común, hermano. Pecar con nuestra mirada. A veces con nuestra forma de ser o forma de hablar también pecamos. Entonces esa vida que tiene el mundo, hermano, nosotros como cristianos ya no la tenemos, porque tenemos una vida significativa, porque Jesús ya está en nuestra vida. Y la clave también vimos del tipo de felicidad de la que se habla en esta bienaventuranza es seguir un nuevo estándar de vida, ¿cierto? Ya no somos los que éramos antes. A lo mejor nos quedan nuestras cositas por aquí y por allá, pero el camino del cristiano es siempre vamos quitando las malas cosas de nuestra vida, vamos transformándonos de día en día, paso a paso, poco a poco, lentamente. Como dice Pablo, no, que esto no es para el que corre, ¿cierto? No es para el que va apurado hacia el reino de los cielos, sino que este camino esta carrera hay que correrla con paciencia, despacio, paso a paso. Si te equivocaste, te caíste, te paras, te levantas y continúas. Si ves que te estás alejando, ¿qué haces? Vuelves, porque el Señor trae a los suyos, los vuelve al camino. Entonces esto es lo que Jesús presenta en este sermón, hermano. En Mateo capítulo 5 al 7, nuestro Señor está estableciendo un estándar de vida que contrarresta todo lo que el mundo conoce y practica. ¿Cierto? Contrarresta todo esto. Un nuevo enfoque para vivir que resulta en felicidad o en bienaventuranza. Makarios, la palabra que vimos en el griego. Y vimos que Macario es una felicidad interna profunda, un sentido profundo y genuino de felicidad. Una felicidad que el mundo no puede ofrecer, hermano. Eso tiene que tener usted más que claro, y lo hemos visto también. El mundo no puede ofrecer una felicidad como la que ofrece nuestro Señor Jesús por medio de la bienaventuranza. Una felicidad que el mundo no puede producir tampoco. No producida por las circunstancias y no sujeta al cambio por el mundo o las circunstancias. La felicidad que el mundo da es una felicidad que es pasajera, que es por un momento y después se va. La felicidad que está enseñando nuestro Señor Jesús no está sujeta a corrupción, no está sujeta a este tiempo, sino que viene de parte de un Dios eterno. Y si viene de parte de un Dios eterno, la felicidad es eterna. Así como la salvación también que nos entrega es eterna, porque viene de un Dios eterno. Él no puede entregar algo temporal. Recuerden que Dios no habita en esta dimensión del tiempo en la cual habitamos nosotros, sino que Él habita en la eternidad. Esa es su morada, la eternidad. Entonces esta felicidad tampoco puede ser tocada externamente. No hay factores externos que puedan tocar la felicidad, como decía nuestro hermano José. Podemos estar tristes, en enfermedad, todos nos podemos desilusionar a lo mejor de la vida, del evangelio, del pastor, que es lo más típico, ¿cierto?
lo más típico cuando la gente se decepciona del Evangelio es por el hermano o por el pastor o por cualquier cosa. Pero menos no dicen, no son sinceros en decir que no quieren, ¿cierto? La palabra del Señor, o no les gusta que les prediquen del pecado, o que le estén siempre hablando de lo mismo del pecado para ser mejores cristianos. Y la gente no es sincera en ese aspecto, hermano, porque buscan una felicidad externa, buscan algo que les pueda satisfacer su vida carnal y terrenal. Eso es lo que anda buscando todo el mundo. La gente a veces viene a la iglesia aquí, tocan la puerta y vienen a pedir dinero, vienen a pedir mercadería, vienen a pedir cosas. ¿Por qué? Porque saben que los cristianos, los evangélicos, son buena gente, ¿cierto? Ellos son dadivosos, yo sé que ahí me van a dar. Y les da una vez y después vuelven de nuevo. ¿Por qué? Porque piensan que es una obligación de nosotros como cristianos ser buenos y darles a ellos, darle a los pobres. Aquí viene un señor a pedir dinero que tiene que irse en colectivo no sé para dónde, y en colectivo, ni siquiera bien para la micro, en colectivo. Y todos sabemos para qué quieren el dinero. Una vez un joven aquí vino y me dijo que necesitaba no sé qué plata para ir a, no me acuerdo dónde, pero era lejos. Y yo le pasé. Le dije, yo sé que me estáis mintiendo, pero te voy a dar igual plata. Y le pasé como 3.000 pesos, parece. Le pasé dinero y no volvió más. Porque yo le dije, yo sé que me estáis mintiendo. Entonces una cosa, hermano, es poner en práctica el ser dadivoso, el ser bueno, pero también hay que ver la persona, las intenciones del corazón de la otra persona. ¿Ya? Entonces, la promesa de Cristo entonces en el Sermón del Monte se encuentra en el principio mismo, bienaventurado, ¿cierto? Él está diciendo que si usted vive conforme a estos estándares, conocerá la verdadera felicidad, que son las bienaventuranzas que estamos viendo. Entonces en el verso 3 comienza con bienaventurado, en el 4 también bienaventurado. Así en el 5 hasta el verso 11, o el 10, perdón. Y finalmente dice como resultado de toda esta bienaventuranza, el verso 12, dice gozaos y alegraos. Así termina. Felices los pobres en espíritu, felices los sedientos, felices los que son perseguidos. Siéntanse felices, siéntanse gozosos. Y después dice gozaos y alegraos. Es un poco controversial, ¿cierto? ¿Quién se alegra cuando lo persiguen? ¿Quién se alegra cuando lo injurian? ¿Quién se alegra cuando lo tratan mal? Nadie. ¿Quién se alegra cuando tiene hambre, cuando tiene sed? Entonces el Sermón del Monte entero se presenta a sí mismo como una promesa de bienaventuranza, felicidad, satisfacción profunda, pero interna. También dijimos la última vez que esta bienaventuranza, este bienestar, la felicidad, el gozo, el cual los creyentes viven y disfrutan, realmente es un regalo de Dios. Estas bienaventuranzas son un regalo de Dios, hermano, porque no hay persona que esté contenta o gozosa en medio de las pruebas, ni los cristianos, ¿cierto? Porque cuando hay prueba y dificultad, nos acongojamos, nos entristecemos. Nuestro espíritu decae muchas veces, pero sabemos que hay un Dios que está con nosotros. Porque es normal, hermano, en eso que nosotros que lloremos, a lo mejor que pataleemos, que el problema y por qué, y está bien, hermano, está bien. El desahogo, el llanto, está muy bien. Lo que no está bien es reclamarle al Señor. Reclamarle al Señor o echarle la culpa a Él de lo que está pasando, porque un verdadero cristiano, ¿qué es lo que hace? Le pide fuerza al Señor. No le dice, Señor, ¿por qué yo? A ver, ¿por qué? Si yo diezmo, yo ofrendo, voy los domingos a la iglesia, me porto bien, soy buen esposo, soy una buena esposa, trato bien a mis hijos, siempre hago lo que dice tu palabra, entonces, ¿por qué yo, Señor? ¿Será una actitud correcta esa? Dios siempre nos va a probar, hermano, o nos va a tocar es donde nosotros más estamos enfocados cuando nos desviamos de su palabra o de su camino. Nos va a tocar y nos va a decir, a ver, usted está muy enfocado en su trabajo, muy enfocado en su dinero, está muy enfocado en su estudio y me está dejando a mí de lado. Y ahí Dios toma, ¿cierto?, los medios para traernos de vuelta. Y eso, hermano, debe traerle a usted un gozo profundo, una felicidad tremenda. Porque los que no son hijos de Dios, ¿qué pasa con ellos? Salen de la iglesia, se van y no vuelven más. Nunca más, hermano.
Nosotros hemos visto gente que comenzó nosotros en la iglesia y ahora los vemos en el mundo, como cualquier persona. Se invita a la iglesia, oye, vuelve, pero no quieren. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Como los hijos de Dios anhelan estar con el Señor. Así como nosotros, hijos terrenales, cuando éramos más pequeños y vivíamos con nuestros padres, nos gustaba, ¿cierto?, que estuvieran nuestros padres ahí, nos gustaba estar con ellos, en compañía de ellos. Ya después cuando salimos a formar nuestra familia, que a mí me costó bastante, hermano, yo parecía zombie cuando salí de la casa de mis padres, porque era la costumbre, ¿cierto?, que me gustaba estar ahí, había un bienestar, que yo no sé qué iba a pasar ahora que iba a ser yo el jefe de hogar, el cabeza del hogar. Entonces era miedo, era una mezcla de todas las cosas, hermano. Pero nos gustaba estar con nuestros padres. Así también nosotros como cristianos nos gusta estar con el Señor, nos gusta estar en compañía de Él, nos gusta que Él nos proteja, nos cuide, que nos hable, que nos enseñe. Pero los que no son hijos de Dios no les importa esto, hermano. No les importa, se van, se alejan y no vuelven más. Entonces esta bienaventuranza, hermanos, como bien dijimos, es un regalo de Dios. Porque Macarios o bienaventuranza es característico de Dios. Es algo intrínseco de Él, profundo de Dios. Dios es feliz, Dios es bienaventuranza. El entendimiento más grande posible en el término bienaventurado viene cuando usted entiende que Dios es bienaventurado y de ahí viene esa verdadera felicidad. Entonces feliz es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor, porque Él sobre cualquier otro es bienaventurado. Y si Él lo es, nosotros también lo seremos. Recuerden que todas las promesas de Dios son para sus hijos. Así como recién lo vimos, la semana pasada vimos que estas bienaventuranzas eran para sus discípulos. No eran para para los 20.000 personas que estaban ahí, porque ellos andaban buscando alimento, andaban por los panes y los peces. Pero los discípulos los seguían de verdad, lo seguían sinceramente porque eran hijos de Dios, fueron transformados. Aunque después se arrancaron, ¿cierto? Lo dejaron solo. Cuando aprendieron a Cristo, ¿qué hicieron ellos? Mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Y vemos y tenemos ahí también una enseñanza grande, hermano, porque ahí vemos que el cristiano se puede alejar un poco. Pero ¿qué pasó después con los apóstoles? Volvieron. ¿Qué pasó con Pedro? Que es el ejemplo más grande de la Escritura, hermano, de cómo habla de un cristiano que se puede alejar. Incluso él maldijo a Dios, maldijo a Jesús. No significa que usted lo va a hacer o que puede hacerlo, sino que es la enseñanza de que un verdadero cristiano no se pierde jamás. No puede perderse. Porque a pesar de que Pedro pecó o cometió ese pecado, y lo negó también. Y cuando la Biblia dice que lo maldijo, usted sabe lo que es maldecir, ¿cierto? Groserías. Yo no conozco a ese. ¿Por qué? Porque quería ser parte del mundo de ellos que estaban ahí para salvar su vida. Pero ¿qué pasó con Pedro después? Lloró amargamente. Judas, sabemos que él se ahorcó porque le remoldeó la conciencia solamente, porque también la Escritura dice que él era hijo de desobediencia y que no estaba, o sea, tenía solamente un plan para él en el término de la salvación, pero no era un verdadero creyente. Entonces, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Siéntete feliz, hermano, y contento de que el Señor es tu Dios. Y si ellos son benditos, si tienen este gozo profundo interno, este sentido profundo de contentamiento y bienaventuranza, debido a la virtud de la naturaleza divina, entonces solo aquellos que participan de esta naturaleza pueden conocer esa misma bienaventuranza. Nosotros somos participantes porque estamos en Cristo Jesús. ¿Ya? Como bien dijimos, las promesas son para los que están en Cristo, no para los que creen en Dios solamente. No, yo creo en Dios, voy a la iglesia, voy a misa, voy a la compañía, los 8, a pagar mis mandas, creo en Dios, creo que hay un Dios, pero yo no voy a la iglesia porque no hay pura gente hipócrita, pura gente habladora, del pastor para abajo. Así que yo prefiero aquí en mi casa, tranquilo, adoro al Señor, sé que el Señor sabe que yo tengo un corazón puro, sincero, y lo voy a hacer aquí en mi hogar tranquilo. ¿Y la palabra qué nos manda? La palabra te manda a encuevarte en tu casa a servir al Señor. ¿Dónde está el servicio? Afuera, en la iglesia, con los hermanos, la necesidad que tenga cada uno. Acá está el servicio, hermano.
Tu familia también te necesita. La palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo lo cambiaría, no se puede, ¿cierto? Pero yo lo cambiaría y diría, muchos tienen por costumbre. O casi todos ya tienen por costumbre. ¿Y qué es esa costumbre? De no congregarse, hermano. Y ese es un peligro para el verdadero cristiano. Aunque el verdadero cristiano anhela congregarse, el verdadero cristiano anhela estar aquí con los hermanos, ¿cierto? El domingo cantando, adorando al Señor, viniendo a la palabra, a aprender, a que el Señor nos exhorte con su mensaje. Eso es lo que nosotros anhelamos. Cada día y cada domingo que estamos en este lugar. Entonces, solo conforme participamos de esta naturaleza de Dios, podemos ser benditos y bienaventurados. Y podemos también conocer esta felicidad verdadera, que le pertenece solamente a los hijos de Dios. Entonces acá Jesús, hermano, vino ofreciendo un nuevo estándar de vida. Y su énfasis no fue lo externo, sino lo interno. El corazón, el espíritu, las acciones, las actitudes. Él no estaba hablando de una nueva manera de vivir. Él estaba hablando de una nueva manera de pensar en primer lugar. Porque el cambio viene por dentro. Yo no puedo decir, sí, voy a vivir de esta manera si no he tenido un cambio espiritual. La gente del mundo no puede vivir conforme a la palabra de Dios porque no han sido transformados, no han sido cambiados. Ya la gente del mundo grosera, hace lo que se les da la gana, si el que me la hace me la paga, está la venganza en todo sentido de la palabra. Y aunque ellos digan que quieren cambiar, no lo van a hacer. Aunque hay gente que son moralmente correctos, que cualquiera podría decir que son cristianos, pero no lo son. Y ahí es un punto también, hermano, porque la moralidad muchas veces se confunde y piensan que esas personas, por ser moralmente correctas, van a ir al cielo, y no es así. Entonces Jesús hace énfasis en lo interno y está hablando de una nueva manera de pensar en primer lugar, que resultaría en una nueva manera de vivir. Se transforma lo interno para que lo externo lo desarrolle, para que lo externo lo exprese. Usted ahora hace buenas obras, ¿por qué? ¿Porque es cristiano? ¿Porque es bueno? Podríamos decir que sí, pero esas buenas obras están predestinadas desde antes de la fundación del mundo por nuestro Señor. Él nos trajo para eso, para hacer buenas obras. Por eso no tenemos ningún mérito. La palabra también nos enseña que después que nosotros hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿qué es lo que somos? Inútiles. ¿Pero por qué, Señor? Si usted me mandó a dar alimento, usted me mandó a orar por el hermano, usted me mandó a hacer aseo a la iglesia, ¿por qué me dice inútil? Me ofende. Inútil porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Cuando la palabra me dice, ama a tu enemigo, ora por el que te maldice, por el que te ultraja, ¿estoy haciendo algo de más? ¿Orando por el que me hizo daño? No estoy haciendo nada de más porque lo dice la Escritura que debemos hacerlo. Y conforme, cierto, la Escritura nos dice, obra de esta manera, es porque la palabra del Señor ha sido transformada, ha transformado nuestro interior y se refleja en lo exterior. Debería ser así, ¿cierto? Entonces no está hablando solamente de conducta, sino de actitud. Él está diciendo que la parte interna de la vida de una persona es la verdadera clave para la felicidad. La palabra también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que va a expresar nuestra boca. Y es lo que también va a estar enfocado en nuestra vida diaria. Si estamos enfocados en el dinero, ¿qué es lo que vamos a hablar? De dinero, de dinero. De trabajo, vamos a hablar de trabajo, de trabajo, trabajo. En cambio, cuando estamos llenos de la palabra del Señor, ¿cuál va a ser nuestro tema? La palabra del Señor. Otro día pensaba y meditaba en la mesa cuando estábamos almorzando que cuando vamos a otro lado, por ejemplo, donde Rubén con mi esposa, el tema siempre es la palabra, el mensaje. Entonces decía, por qué no podemos también en la mesa tocar ese tema? Tocar ese tema y decir, oye, ¿sabes qué? Estuvo bueno el mensaje, me gustó esa parte donde decía que los pobres de espíritu, o que esta palabra solamente es para los hijos de Dios. ¿Por qué no podemos tocar ese tema? No digo que sea siempre o todo el almuerzo, pero cuando uno recibe el mensaje del Señor, hermano, yo creo que eso cala en nuestra vida y debemos, y queremos compartir, queremos seguir entendiendo la palabra, o compartiéndola, o si hay alguna duda, poder expresarla para que entre todos podamos responderla.
Entonces, ¿por qué se pierden esas cosas, hermano? ¿Por qué se pierden esas cosas y comenzamos a hablar de cosas vanas, de cosas que no tienen importancia, hermano? Cosas sin sentido muchas veces que no nos damos cuenta y que nos está envolviendo también el sistema del mundo. Entonces también vimos que la semana pasada hablamos del hecho de que usted puede apilar todo lo que quiera por fuera y nunca traerá felicidad alguna al interior. Puede tener todo lo que quiera como Salomón, el hombre más rico de la historia, pero él decía vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vimos lo que era esa palabra, ¿cierto? Que era vaciedad, estar vacío. Él lo tenía todo, pero estaba vacío. Tenía todo lo que el hombre podría querer en esta tierra, pero era un hombre vacío. Entonces, vemos que Jesús está ofreciendo felicidad a base de un nuevo estándar de vida. Un estándar justo, por así decirlo, y esta va a ser la palabra clave, un estándar abnegado. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que tengamos un estándar, abnegado. Y esta abnegación significa renunciar voluntariamente a los propios deseos o intereses en beneficio de otros. ¿Usted hace eso? ¿Practica eso? ¿Podría decirse que es un cristiano abnegado? Que renuncia voluntariamente a sus propios deseos y a sus propios intereses en beneficio de otros. Lo dijimos, ¿cierto? Que el mensaje que traía Cristo era controversial en ese tiempo, imagínense ahora. Ahora es lo contrario, hermano, nadie renuncia a sus deseos, a sus sueños. Todos te dicen, alcanza tus sueños, alcanza tus metas, pasa por encima del que sea, pero llega a la meta, llega a la cima. Y eso no es lo que Cristo dice. Cristo dice, no, si vas camino a la meta y hay uno tirado, levántalo, ayúdalo. Ve con él, camina con él. Hay intereses o beneficios para ti, para tu vida, lo has dejado de lado por los intereses o beneficios de otras personas. Algo que te va a traer beneficio a ti, has renunciado a eso para que beneficie a otro. Es una buena pregunta, hermano, que nos cala hondo, nos cala profundo. Porque vuelvo a repetir, muchas veces el estándar del mundo, hermano, se mete también en nuestra cabecita. Y queremos, ¿cierto? Queremos cumplir nuestras metas a como dé lugar, no importando por encima de quién pase o a quién tenga que atropellar o a quién tenga que ponerle un codazo para el lado para tirarlo para que me dé la pasada para yo lograr mis metas. Y Cristo dice, no, no es así, es lo contrario. Corre la carrera, pero en el camino ayuda. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, niégate tus intereses y comparte. Sé benigno, sé bueno, sé misericordioso. Entonces este gran sermón, hermano, es el más grande, sin duda alguna, que jamás se predicó. Y se enfoca en este tipo de felicidad, la felicidad verdadera. Y como lo hemos repetido una y otra vez, las únicas personas que pueden conocer esta bienaventuranza son los hijos de Dios, los cristianos. Y esas personas saben también, hermano, que no pueden vivir de esta manera por sí mismos, porque usted no puede, hermano, cumplir esta palabra si no es un hijo de Dios, que también lo mencionamos. Yo no le puedo exigir a usted que sea bienaventurado o que sea bienaventurado por el Espíritu. Todo lo que dicen estos versículos, si usted no es cristiano, no va a poder hacerlo, no va a poder cumplirlo. Pero si es cristiano, puede hacerlo. Y de esa forma, hermano, tenemos una dependencia. ¿Ya? Que de eso se trata el tema. Los pobres en espíritu. Somos dependientes totalmente de Jesucristo, de nuestro Dios. Entonces la última vez también hablamos de la multitud, que estaban ahí y estaban oyendo y estaban escuchando. Pero el mensaje realmente fue dirigido a los 12, porque nadie fuera de la fe de Cristo jamás puede conocer esta bienaventuranza. Nadie que no tuviera el poder de Dios operando en su vida podría jamás funcionar de esta manera. Si el poder de Dios no está en ti, en tu vida, no puedes ser participante de estas bienaventuranzas, no vas a poder cumplirlas. Y si no puedes cumplirlas, obviamente no vas a ser un bienaventurado, no vas a ser feliz. A lo mejor vas a ser feliz, pero con la felicidad, el estándar del mundo, no el estándar que Cristo nos está presentando acá.
Nadie que no hubiera llegado a ese punto particular de humildad jamás podría conocer y experimentar alguna de estas grandes bendiciones. Solo los participantes de la naturaleza de Dios pueden hacerlo. Y sin duda, hermano, yo creo que este mensaje es para todos nosotros. ¿Lo cree así usted? Que es para nosotros, para los que creemos en el Señor, para los que hemos entregado nuestra vida en favor de Él, para que Él nos use, nos utilice. Históricamente algunos hermanos evangélicos han objetado el Sermón del Monte y han dicho que es muy difícil o complicado para poder cumplirlo. Hermanos, sabemos que no lo vamos a cumplir al 100%, no lo vamos a cumplir a cabalidad, pero yo soy un convencido, hermano, de que Dios siempre está pendiente de tu corazón, porque podemos hacer las cosas por ser vistos, pero ¿y nuestro corazón cómo está? Así como hay esos hijos, ¿cierto? Que el padre manda y uno va y el otro desobedece. Dice, ve a un lugar y uno dice, sí, padre, al tiro. A sus órdenes, voy al tiro, padre. Y el otro dice, no, no quiero ir y se va por otro lado, se va a farrear por ahí. Pero después se da cuenta de que se equivocó. No, me equivoqué, voy a ir donde me mandó mi padre. Y el otro fue, pero no hizo lo que tenía que hacer, sino que fue y obedeció. ¿Por qué? Por ser visto. Y muchas veces, hermano, y algunas personas son así, hacen las cosas por querer ser vistos solamente. No por amor al hermano, no por amor a Cristo, no por amor a la persona o a la obra, sino por ser visto. Quiero que me vean, quiero que digan, oye, qué bueno, qué obediente, oye, es así tienen que ser los cristianos, como es, hermano. La palabra dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un estándar muy alto, hermano, muy grande. ¿Podremos nosotros ser perfectos, como dice acá, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? En la carne imposible. En el espíritu ya lo somos. Aunque usted no lo crea, ya lo somos perfectos. Porque estamos en Cristo. Recuerde que usted está ahí en la tierra y Cristo está por delante suyo. Estamos reflejados en Él. Dios no nos ve a nosotros como personas pecaminosas, ya como el que éramos antes, sino que nos ve que estamos en Cristo. Por eso somos perfectos en Él. Y bienaventurados. Y muchos cristianos han dicho que esto es demasiado difícil, muy difícil para que el cristiano lo pueda cumplir. Si lo leemos, ¿cierto? De manera en la carne, obviamente que no lo vamos a poder cumplir nunca, jamás. Y dicen que estas bienaventuranzas son para el milenio. Porque como ustedes saben, en el milenio seremos todos perfectos, seremos renovados, tendremos un cuerpo celestial y ya no habrá pecado, ya no habrá nada de corrupción en la tierra. Y ahí podremos ser perfectos. Es una teología que está un poco errada, hermano. En primer lugar, el texto no dice que sea para el milenio, ¿cierto? Porque está hablando a la persona aquí en la tierra. Él no le está diciendo bienaventurados los que el milenio estén, no. Sino que le está hablando a personas en la tierra. En segundo lugar, Jesús lo predicó. Él no lo predicó a personas que estaban viviendo el milenio. Y ese es el argumento más grande de todo. Porque ni siquiera lo menciona acá. Y número 3 se vuelve algo sin significado. Cuando usted lo empuja al milenio, porque Él dice, bienaventurado soy cuando os persigan por causa de la justicia. Bienaventurado soy por mi causa, cuando por mi causa os persigan y calumnien y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el milenio no va a pasar eso porque no, como dije recién, no hay corrupción. ¿Quién lo va a perseguir en el milenio? Si el diablo ya va a estar derrotado, vamos a estar reinando, como dice la Escritura, junto con Dios. Entonces no se pueden aplicar, sino que son para este mundo, para esta tierra, son para nosotros estas palabras. Entonces las podemos cumplir porque somos perfectos en Cristo. Usted es perfecto, usted es santo, hermano. La palabra dice que somos santos de Dios, somos apartados para Él, para su reino. Entonces en el reino nadie va a salir con estas cosas, hermano. El Señor va a gobernar con vara de hierro, como dice Mateo 5:44. Y así junto con otras cosas también. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os menosprecian y ultrajan. Es lo mismo, ¿cierto? No va a haber nada de eso en el reino. Y es interesante, hermano, cuando
Entre paréntesis, lo que leímos recién, cuando dice que tienes que ser feliz cuando te persigan a causa de la justicia, a causa del Evangelio, ¿cierto? Significa el Evangelio. Siéntete feliz cuando, por mi causa, dice Cristo, te persigan y te calumnien, ¿ya? Y digan toda clase de mal contra vosotros y al final dice, mintiendo. Entonces cuando usted lo calumnian, cuando hablan algo de usted, pero es mentira, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Amargarse? ¿Enojarse con la persona porque me está calumniando? ¿Qué dice aquí? Siéntete gozoso, siéntete feliz, porque están mintiendo, es mentira. Ahora, si es verdad, es otra cosa. Ahí es otra cosa, ¿ya? Para que lo entendamos ahí entre paréntesis, que todas estas calumnias son contra los cristianos, pero mintiendo, mentiras. Y otra razón por la que esto es para todos los creyentes de todas las edades es porque el principio que se encuentra en el Sermón del Monte se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento. Esto no es para algún super santo viviendo en el reino, es para todos nosotros, el estilo de vida distintivo, del creyente en cualquier época. Nos llama a vivir conforme al nuevo estándar de vida. Es Jesús diciéndonos a nosotros, mira, así es como debes vivir si vas a conocer la felicidad, si vas a conocer la bienaventuranza. Esta es la forma que tienes tú de vivir. Si quieres ser feliz, haz lo que te estoy diciendo. Y es grandioso, hermano, que Él nos esté ofreciendo estas cosas. Que Dios esté encontrando su gozo más grande en que usted, que Dios no está, encontrando su gozo más grande en que nosotros suframos. Si bien el camino del cristiano es difícil, hermano, de mucho llanto también, Dios está preocupado, como lo dijimos a un comienzo, de nuestra felicidad. Y está ahí, debemos tomarla. Entonces Él no encuentra su gozo en que nosotros suframos. Dios quiere que usted sea feliz. Él quiere que usted sea un bienaventurado. Y los principios los estamos viendo acá. Los principios para poder ser un hombre o una mujer bienaventurado. Y otra cosa que debemos decir de esto, hermanos, es que es una vida distintiva. Si usted va a vivir así, será diferente. El mundo dirá, como decía nuestra hermana Licen antes, ¿cierto? Lo verá por sus obras, por lo que usted es, por lo que hace. Y se dará cuenta que es una persona cristiana. Y en muchas maneras, ¿cierto? Podríamos decir que los cristianos en la actualidad han perdido su naturaleza distintiva, ¿cierto? Hemos sido moldeados por el mundo muchas veces. Hemos sido forjados también por el mundo. La música del mundo, la moral, ¿cierto? Sobre el sexo del mundo, los matrimonios, que todo eso el día de hoy, hermano, está pero por el suelo. La moral ya no existe esa palabra moral. No hay moral. Y en todo sentido, la sexualidad, el matrimonio, los divorcios, los movimientos estos, ¿cierto?, de liberación de las mujeres, de los homosexuales, todas estas personas, el materialismo también, el enfoque a los alimentos, que también es pecado, la gula, el alcoholismo, el enfoque al baile, el enfoque al entretenimiento también, al deporte, y así en todo tipo de cosas, hermano, hemos sido nosotros como cristianos a veces moldeados por el mundo. Yo no estoy diciendo que sea mala la música, que sea malo el deporte, que la Escritura dice que todas las cosas creadas por Dios son buenas. ¿Pero quién las corrompe? El hombre, el ser humano. La comida, el alimento, todo es creado por Dios para alimentarnos. ¿Pero cuándo es pecado? Cuando se transforma en gula, cuando se come más de lo que se debe comer. Eso es pecado. La música también, tenemos muchos ejemplos, hermano, que también es un tema aparte porque son temas controversiales, muy controversiales. Pero el punto acá es que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo. No debemos dejar que el mundo nos atrape, sino que debemos dejar que nosotros atrapemos al mundo, nosotros transformar al mundo, nosotros cambiar al mundo. Un poco complicado, un poco difícil, así como está hoy en día todo, pero es lo que nos manda el Señor Jesús. Él nos dice, ustedes sean diferentes a los demás.
Si la corriente viene, va hacia el sur, ¿yo a dónde voy? Yo al norte, para atrás. Y Pedro lo dice, ¿cierto? Dice, y la gente se va a mirar de usted. Va a decir, oye, pero si vamos todos para allá, ¿por qué va para atrás? ¿Por qué va para el norte si todos nos dirigimos al sur? Porque somos distintos, porque debemos ser diferentes, hermano. Debemos ser diferentes a los demás. Entonces todas estas palabras deben tocar nuestras fibras más íntimas, hermano, porque no debemos dejar que el mundo nos toque y nos transforme, sino que nosotros transformar al mundo por medio de la palabra, por medio de nuestras obras. Así como dice, cierto, la palabra que la mujer por sus buenas obras, por su buena conducta puede salvar al esposo, ¿cierto? Cuando son inconversos, así también el mundo, por nuestra conducta, por nuestra manera de ser, podemos traer almas al Señor. Recuerden que hay muchas almas en el mundo que son del Señor. La palabra dice que son ovejas que están dispersadas por todo el mundo y que hay que traerlas de vuelta. ¿Y cómo se traen? Por medio de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, hermano, no se trata de que usted le predique a alguien para salvarlo, sino que usted tira la semilla, la palabra del Señor, y Dios hace la obra y ve si esa persona es salva o no es salva, si recibe la palabra, cómo está la tierra. Pero no es nuestra obra, sino que es la obra del Espíritu Santo. Solamente somos sembradores. Nada más que eso. No obligue a nadie usted a venir a Cristo, no obligue a nadie que arrodíllate y ora la oración del pecador y Dios te va a salvar y en el cielo va a haber fiesta. No, hermano. Solamente la palabra prediquemos, solamente la palabra dice que prediquemos el Evangelio del reino. Esa es nuestra tarea, para todos. Entonces es muy fácil hoy en día, hermano, perder nuestra marca distintiva de cristiano. Es muy fácil, así como está el mundo. Pero no debemos ser vencidos por el mal, sino con el bien, dice la Escritura, debemos vencer el mal. Entonces estamos viendo en nuestros días algo que sin duda alguna quebrantaba el corazón del Señor, porque a lo largo de los años, desde que comenzó la iglesia, es la corrupción del cristianismo. Tenemos, por ejemplo, a Israel, ¿cierto? Haciendo todo fuera del pueblo, Jeremías predicando y diciéndole, claro, dicen ustedes, ay, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero por dentro están podridos, les decía Jeremías. Por dentro están llenos de huesos de muertos. La corrupción ahí mismo, fuera del templo, la prostitución, el comercio. Era algo sin duda, hermano, aberrante para el Señor, porque era el templo del Señor. Así como Jesús también se enfureció después cuando el azote de cuerdas que hace en el templo, Él no lo estaba haciendo porque la gente se estaba ganando su dinero. Él lo estaba haciendo porque se estaban aprovechando de la iglesia para ganar dinero. Eso estaban haciendo. Los líderes decían, oye, tienen que traer sacrificio, pero compremos nosotros. Compremos ovejas, tórtolas, palominos y los tenemos todos acá. Entonces le decimos, oye, vengan a pagar sus mandas, pero no traigan animales. Acá tenemos de todos nosotros y a buen precio. No se preocupen. Es que es así, hermano, para que entendamos. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y está bien. Porque la ofrenda de quién tenía que ser, de la persona en sí, de su rebaño, de sus ovejas, de sus aves, lo mejor para el Señor. El becerro más gordo, más lindo, ese para el Señor. No, ay, voy para allá, no, compro uno. Compro el más gordito, el más bonito. No, es que me queda este que es el más flaquito. Ya no importa, si total es para el Señor. ¿Ha escuchado esa frase? Total es para el Señor, dice. Entonces, esto es lo que el Señor aborrece, hermano. Entonces, Jesús quiere que vivamos de manera diferente. Nuestro Padre Dios quiere que vivamos de forma diferente al mundo. Él no quiere que vivamos igual que el resto del mundo, sino que seamos distintos. Y si seguimos estos pasos y estas instrucciones que nos da el Señor Jesús, vamos a ser felices. Bienaventurados. Y una cosa, hermano, es que siempre el fabricante es el que sabe más del producto que cualquier otra persona. ¿Quién nos fabricó a nosotros? Nuestro Dios, nuestro Señor. Somos obra y creación de Él. ¿A dónde debemos ir cuando tenemos un problema?
al fabricante. ¿Dónde está el manual? La Biblia es el manual. Nadie lee el manual, ¿cierto? Cuando uno compra algo, es el manual. Y yo lo sé usar. Y después cuando nos quedamos pillos, ahora vamos a buscar el manual. Y nos pasa también a nosotros en nuestra vida, hermano. De repente tenemos dudas, cosas que, preguntas complicadas a veces, pero la Biblia tiene respuesta para todo, hermano. La escritura, ahí es donde debemos ir cuando tenemos preguntas complicadas. Y eso es lo que quiere el Señor, que el manual sea leído por nosotros, para que podamos funcionar de una manera correcta, ¿ya? Y no seamos usados de una forma errónea. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra manera de ser. Si tengo un automóvil y compro un vehículo, lo primero que hago es leer el manual que me dice qué hacer con él, ¿cierto? ¿Qué es lo que trae, la llave dónde va, si es con botón, si es con llave? El manual me va a sacar de todas esas dudas. O si compro algo, algún electrodoméstico, necesito leer el manual también, porque quiero saber cómo funciona. Y el fabricante de todo el mundo, de todo lo que vive, de todo lo que existe, que es Dios. Aún así, hermano, pocas personas quieren volverse a Él y saber cómo es que mejor pueden conocer la felicidad. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la misión en nuestra tierra y hacia dónde nos dirigimos? Son las preguntas, ¿cierto?, típicas del hombre. ¿De dónde venimos? Del mono, del chango. ¿Hacia dónde nos dirigimos? El cristiano se dirige al cielo, a la patria celestial. Hebreos dice que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Estamos de paso y debemos dejar huella en este mundo, porque estamos de paso solamente. Entonces, ¿cómo es que puedo conocer mejor la felicidad? ¿Cómo es que puedo conocer la satisfacción de la mejor manera? El Señor nos hizo. A Él debemos acudir. Y Jesús está tratando en lo interno con todo lo que nos está hablando, para que seamos felices. Entonces la idea que Jesús trata con el interior y con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos también van enfocados a eso, con nuestro pensamiento. No significa que no hay compromiso por fuera, porque lo hay, en lo externo. Porque cuando lo de adentro está bien, lo de afuera lo refleja, ¿cierto? Cuando estamos bien por dentro, lo exterior lo refleja. La fe sin obra está muerta. Entonces tiene que haber algo externo, hermano. Si usted fue creado con Cristo Jesús para buenas obras, debe hacerlas. Deben reflejarse en nuestra vida. Fuimos creados en Él para buenas obras. Pero el verdadero exterior solamente puede ser producido por el verdadero interior. Martin Lloyd-Jones, un teólogo escritor, nos da una ilustración. Dice, tome por ejemplo la esfera de la música. Un hombre puede tocar una pieza de gran música de manera muy precisa. Él quizá no cometa ningún error. Sin embargo, podría ser realidad decir que realmente no tocó, por ejemplo, la sonata de Beethoven, de Claro de Luna. No sé si la han escuchado. Hermosísima. A lo mejor la tocó, ¿cierto? Tocó las notas correctamente, pero esa no fue la sonata. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba tocando las notas correctamente de manera mecánica, pero no tenía el alma y la interpretación genuina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él no estaba haciendo lo que Beethoven quiso que hiciera y lo que quiso decir al tocar esa sonata. Después dice, creo que ahí está la dirección entre el todo y las partes. El verdadero artista siempre está en lo correcto. Aún el mejor artista no puede dejar a un lado las reglas y normas, pero eso no es lo que lo hace el mejor artista, y eso es algo extra. La expresión es el espíritu, es la vida, es todo lo que se puede expresar. Así también nosotros, hermanos,
debemos ser con nuestra vida. Recuerden que somos cristianos, pequeños Cristos, imitadores de Cristo, como los mismos, ¿cierto? Que hacen imitaciones, así somos también nosotros, debemos imitar a nuestro Señor en todo sentido, en la humildad, en el amor, en todo lo que Él, en el ejemplo que nos dejó Él cuando anduvo en esta tierra. Y ahí está la relación de lo particular con lo general en el Sermón del Monte. Usted no lo puede divorciar, no lo puede separar. El cristiano, mientras que se enfoca en el espíritu, también está preocupado por la letra, pero no está preocupado solo por la letra. Él nunca debe considerar la letra fuera del espíritu. ¿Has visto artistas tocando instrumentos que es como, no sé cómo explicarlo, como que gozan así el instrumento, sienten la música, sienten eso? Yo cuando toco el bajo en la casa también pasa lo mismo. Ahora estoy practicando con mi hijo y ahí metimos bulla, aullan los perros. Y yo toco el bajo y me gusta, me encanta el sonido del bajo. No me gusta el teclado, no me gusta la guitarra tampoco, pero me gusta el bajo. Y así yo creo que al hermano José le pasa de repente también con su teclado, que toca una nota y siente y siente esa magia, ¿cierto?, que da la música. Así nosotros debemos reflejar eso en nuestro exterior, con esa magia que el Señor nos entrega, que nos ha dado en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, y derramarlo hacia afuera, hacia los demás. Eso es lo que debemos hacer. Así es como debemos interpretar esa música amorosa que Dios nos ha dado a nosotros, interpretarla y mostrarla al mundo. Mostrarla en primer lugar, obvio, a nuestra familia, a los que están más cerca de nosotros. Entonces, por un lado, profesar el Espíritu sin vivir según la ley de Dios es ser un mentiroso. Creerse espiritual, pero no teniendo el Espíritu de Dios. Tratar de vivir, por otro lado, la ley sin el Espíritu es ser un hipócrita, un moralista. Ambos van de la mano. Como recién lo mencioné, cualquiera podría decir que un moralista va a ir al cielo, pero no es así. Porque para ir al cielo debe ser rescatado en primer lugar por nuestro Señor Jesús, debe ser un hijo de Dios. Nadie va al cielo por ser bueno, nadie va al cielo por ser moralmente correcto. Entonces ambas cosas van de la mano, tanto lo espiritual como lo exterior que podamos mostrar. El espíritu es la actitud correcta y la letra es la obediencia que nos tiene como un resultado. La verdadera espiritualidad entonces comienza en el interior y toca lo exterior. Ese es lo verdadero. Entonces esta bienaventuranza, hermano, podríamos decir también, y las podemos ver como unas paradojas. Y una paradoja es algo contrario a la lógica, ¿cierto? Esa es una paradoja sagrada. Son casi dadas en contraste absoluto a todo lo que el mundo conoce. Por eso le digo que es contrario. Los que van para el sur y nosotros vamos hacia el otro lado. Vamos luchando contra la corriente porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nos vean que somos distintos, que somos diferentes. Pero no solamente en actitudes, sino que en lo interior. Que nuestra obediencia sea por medio del Espíritu, no solamente por ser visto. Yo no quiero ser obediente para que me vea, para que me vea el pastor, porque ya me está leseando otra vez que aquí, que allá, ya sí le voy a hacer caso. No es la actitud, ¿cierto? Sino que el cambio es ¿por qué? Porque quiero obedecer al Señor, porque quiero ser un olor fragante para Él, no algo putrefacto, algo que el Señor se tape la nariz cuando yo me acerque a Él, sino que dar un aroma agradable al Señor. Y un comentario al margen, hermano, la palabra bienaventurado, bendito, tiene una palabra opuesta en la Biblia. Y lo opuesto de Macarios, que es la bienaventuranza o felicidad, es Owei. Y la traducción es ay. ¿Le suena ese ay? Jesús acá está diciendo bienaventurados, bienaventurados, felices, felices, gozosos, felices. Y cuando lanza el ay es para una confrontación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿recuerdan? Ay de vosotros, es un ay, es una advertencia. Y es lo opuesto de bendición, es maldición esta palabra. Lo opuesto de bienaventurado. Dijo Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurado. Y se volteó a los fariseos más adelante y dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eso es lo opuesto a esta palabra, como comentario al margen.
Y la palabra bienaventurados y la palabra hay, ninguna de ellas realmente son un deseo. Son un pronunciamiento de juicio. Ya no es un deseo. Sino que cuando Cristo dice bienaventurado no quiere decir, miren, yo sinceramente deseo que sean felices. Después también, yo sí, otra vez deseo, yo en mi corazón, en serio muchachos, yo quiero que sean felices. Y cuando le dice a los fariseos, hay de vosotros, pero con respeto. No, hermano, son palabras de pronunciamiento de juicio. Bienaventurado, dice el Señor, con toda autoridad. Recuerden que después decían ellos, no, este habla como si tuviera autoridad. Pero él no citaba a ningún rabino, no citaba a nadie. Porque recuerden que Cristo es el verbo, es la palabra. Y él tenía todo acá, entonces él hablaba como quien tuviera autoridad. Y asimismo cuando dice ahí de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le está dando un juicio, pronunciamiento como última palabra. O sea, cambien de actitud o les va a pasar esto y lo otro. Entonces no es un deseo, sino que es un pronunciamiento de juicio. También podemos ver acá en la bienaventuranza una secuencia. Feliz es el que hace esto, el que piensa de esta manera. Vemos la secuencia. En primer lugar, vemos los pobres en espíritu. Pobre el espíritu es la actitud correcta hacia el pecado, lo cual lleva a llorar. En el verso 4, lo cual lleva después que ha visto su pecaminosidad y usted ha llorado, lo lleva a una mansedumbre, un sentido de humildad, después a una búsqueda y hambre y sed de justicia. Ahí podemos ver una secuencia y una progresión. Es lo que nos pasa también cuando estamos en estas bienaventuranzas. Y eso se manifiesta asimismo en la misericordia, en el verso 7, en pureza de corazón, versículo 8, en un espíritu pacificador, verso 9, el resultado de ser misericordioso y puro de corazón. Y pacificador es que usted es calumniado y es perseguido y es acusado falsamente. ¿Por qué? Porque cuando usted ha sido pobre en espíritu, ha llorado, por eso se ha vuelto humilde. Ha buscado la justicia, ha vivido una vida misericordiosa, pura y pacificadora. Usted ha irritado de manera suficiente al mundo y ellos reaccionarán. Ay, si se cree santo. Ay, él, el santurrón. Ay, él, porque, ay, ora por el hermano. Ay, es hermanos, y se ríen, algunos se ríen porque es así, hermano. Hay personas que son así. O sea, no creen que una persona sea espiritual. Les molesta que una persona sea muy espiritual. Aunque hay algunos que exageran, ¿ya? De eso no hay duda. También hay de todo en el reino de los cielos, hermano. Hay algunos que sí exageran, como recién lo estamos viendo, que es para ser visto como los fariseos, ¿cierto? Que oraban en las plazas y les gustaba que le dijeran, oh, rabí, rabí. Así hay muchos cristianos en las iglesias que les gusta que les digan, oye, que eres espiritual tú, me gusta cómo eres tú. Se nota que el Señor está en ti, se nota el fuego en ti. Y les encanta que les digan eso, que los adulen. Pero por dentro, ¿cómo están? Entonces debemos mostrar eso, hermano, pero sin tratar de ser vistos. De esa forma vamos a irritar al mundo, porque van a decir que es contrario a lo que ellos creen. Pero cuando todo se ha acabado, en el verso 12 dice que usted se puede gozar y se puede alegrar, porque grande es su recompensa en los cielos. ¿Se fijan? Hay una recompensa para todo esto. Obviamente no lo estamos haciendo por la recompensa. Y cuando usted vive así, pobre en espíritu, llorando, manso, buscando la justicia y como resultado de ello, volviéndose misericordioso, puro y pacificador. Y en este punto el mundo comienza a calumniarlo, lo persigue y dice toda clase de cosas contra usted, como también lo leímos, pero mintiendo. Entonces puede asegurarse de que el versículo 13 es verdad. Usted es la sal de la tierra, hermano. Somos la sal de la tierra. Debemos ser la sal de la tierra. Eso es lo que se necesita. Ser la luz del mundo. No puede ser sal y luz. Usted no puede comenzar en el versículo 13 hasta que comience desde el versículo 3. ¿Quiere ser sal? ¿Quiere ser la luz del mundo? Sea bienaventurado. Comience en el verso 3. Bienaventurados son los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan básico, hermano, y a la vez tan necesario este versículo. Ya vamos a terminar. Y de acá surgen 5 preguntas, hermano. ¿Ya?
¿Por qué Cristo comienza con esto? ¿Por qué? ¿Por qué comienza con ser pobres en espíritu? Cuando Él está hablando de un nuevo tipo de vida, un nuevo estándar, un nuevo modo de vivir, ¿por qué comienza aquí? ¿Por qué esta es la fuente de la felicidad? ¿Por qué? Simplemente porque es la característica fundamental de un cristiano. ¿Escuchó bien? La característica fundamental de un cristiano es ser ¿qué? Pobre en espíritu. ¿Usted es pobre en espíritu, hermano? Vamos a estar viendo qué es lo que es pobre en espíritu. Porque algunos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Entonces lo primero, hermano, que debe suceder en la vida de cualquier persona que entra en el reino de Dios. Nunca nadie jamás entró en el reino de Dios en base al orgullo. Nadie. O porque él quería entrar. No, yo entré porque de pequeñito yo sabía que iba a ser llamado por el Señor porque tengo una buena oratoria, hablo bien, me expreso bien, cuando yo hablo la gente me entiende. Entonces el Señor me tenía escogido y me llamó en el tiempo que Él lo tenía considerado. Eso también es una mentira, hermano. Hablando de la predestinación, ya, que es otra doctrina. Pero cuando veámoslo, yo creo que el otro domingo el, 2 domingos más vamos a terminar con este del pobre espíritu. Usted va a entender a qué se refiere el Señor con ser pobre de espíritu. Y obviamente se nos va a abrir mucho más nuestro entendimiento, nuestra mente. Entonces nadie entró al reino de los cielos jamás en base al orgullo. Pobreza de espíritu es la única manera de entrar. La puerta del reino del Señor Jesucristo es muy baja y las únicas personas que entran arrastrándose, de rodillas, clamando, gimiendo al Señor. Jesús comienza al decir hay una montaña acá que deben escalar, hay altitudes que deben escalar, hay un estándar que deben alcanzar también, pero son incapaces de hacerlo. Eso le está diciendo. Y entre más rápido se dé cuenta usted, más rápido estará camino a encontrarlo, a encontrar ese punto. En otras palabras, no puede ser ganado hasta que esté vacío. Usted no puede ser digno hasta que usted sea indigno. Y en el cristianismo moderno, hermano, hoy en día, en la actualidad, hay tan poco del concepto de abnegación personal. Lo que hablábamos delante, ¿cierto? Muy poco de la abnegación personal. Muchos libros acerca de cómo estar llenos de gozo, muchos libros de cómo ser llenos de esto y lo otro, de cómo ser grande espiritualmente y muchas cosas más, hermano, que al final lo principal es, como dice acá, ser pobre en espíritu. Que el Señor nos enseñe a ser pobres en espíritu, a ser misericordiosos, a tener un estándar de vida por debajo del resto, considerando siempre a los demás como mayores o superiores a nosotros. Vuelvo a repetir, hermano, todas estas palabras que estoy diciendo yo, el mundo me dice, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Aquí yo siempre voy a ser el más grande, usted el pequeño. Yo voy a mandar, yo soy el jefe, usted el pequeño. Y la palabra nos enseña, sé pequeño, sé humilde. Exalta siempre al otro, que sea siempre el otro el más grande, que se crea en el más poderoso. Pero tú serás humilde y estarás ganando el reino de los cielos. Entonces, muchos libros acerca de todo esto, hermano, de cómo ser rico, cómo ser próspero, ¿cierto? También que es una herejía en estos tiempos. Pero jamás usted va a encontrar un libro que hable de cómo vaciarse a sí mismo, de cómo ser un pobre de espíritu. No lo va a encontrar, porque en la actualidad, hermano, no es lo primordial, no es lo que, no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere oír solamente prosperidad, que les va a ir bien, que el cristianismo es bueno, que es maravilloso, que el cristiano no se enferma, y si se enferma ahí está el Señor y lo sana y punto y se acabó. Pero no es así, hermano. Jamás va a encontrar un libro que diga cómo ser nada, cómo humillarte. Sería realmente un gran bestseller, hermano, en nuestros días. ¿Cómo ser un don nadie? Eso no está en los estándares del mundo. ¿Cómo ser un don nadie? ¿Cómo ser nada? Y en gran parte, hermano, de nuestro cristianismo moderno, el fariseísmo se alimenta del orgullo. Hay mucha gente en estos días que son solamente fariseos. La pobreza del espíritu, por otro lado, es el cimiento de todas las gracias.
Y si no tiene pobreza de espíritu, bien podría esperar un fruto que naciera sin un árbol. Como las gracias de la vida cristiana crecen, o esperar que las gracias, ¿cierto?, de la vida cristiana crezcan sin la humildad. Tiene que haber un árbol, ¿cierto? Y tiene que haber un fundamento y el árbol que eche raíces para que dé un fruto. Tiene que ir todo de la mano. Asimismo, la gracia, la misericordia vienen de la mano y crecen con humildad. Entonces todas estas cosas no las vamos a alcanzar mientras no seamos pobres en espíritu, hermano. No podemos recibir gracia, ni siquiera al principio. Usted ni siquiera puede convertirse en un cristiano a menos de que sea pobre en espíritu. Necesitamos esa pobreza, necesitamos esa vaciedad espiritual, hermano. Y es básicamente reconocer que necesitamos al Señor. Básicamente eso, hermano. Como ese pecador que le dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esas simples palabras, hermano. Y la Escritura dice que él volvió primero a casa justificado. Que el religioso que estaba ahí, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy bueno, yo oro, yo estoy contigo, Señor. Aquí están mis ropas blancas, mira, yo ando de punta en blanco para servirte a ti, Señor. ¿Pero para qué? Para ser visto. Por eso el otro hombre salió justificado primero que este religioso. Porque él dice en la Escritura que ni siquiera era capaz de mirar hacia arriba, sino que estaba cabeza abajo, humillado. Y eso es sentirse indigno de estar en la presencia del Señor. Y él le dijo simplemente, Señor, sé propicio a mi pecado. Y eso es lo que quiere de nosotros el Señor, hermano. Me le vino a la mente, y con esto termino, un video que hay de un niño que le pide un helado a su padre. Y se acerca y le dice, oh poderoso Padre, oh poderoso Padre. Y el papá lo mira. Te ruego que si es tu misericordia, des a tu humilde hijo una moneda para ir a comprar un helado, Señor. Y le dice el papá, oye, pero basta que me pidáis dinero para ir a comprar un helado. Es que así es como yo te escucho a ti orar, le dice, cuando le pides al Padre, a Dios. Entonces el ejemplo, ¿se fijan? Él pensaba que esa era la forma correcta de pedirle dinero al Padre. Y aunque debemos nosotros, hermano, la Escritura dice que debemos orar sin cesar. Y la oración debe ser con todo ruego y súplica. Antiguamente se nos enseñaba a nosotros que al Señor hay que pedirle una sola vez, porque Él ya escuchó. Y si le pedimos de nuevo, porque estamos desconfiando de Él, no estamos creyendo en el Señor. La Escritura dice lo contrario, que debemos orar con toda oración, con ruego y súplica. ¿Y qué es suplicar? Repetir una y otra vez. Pero no oraciones, ¿cierto?, como el Padre Nuestro, como otras religiones lo repiten, sino que derramar nuestro corazón al Señor pidiendo. Y recuerden que tenemos entrada al reino de los cielos gratuitamente, gratis. Ya se nos abrió el velo, Jesús abrió el velo para que nosotros entráramos, hermano. Y tenemos libertad para entrar a conversar con nuestro Padre Dios, para adorarlo, para bendecirlo, para decirle, cierto, como dice la Escritura, Padre nuestro que estás en los cielos. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, cierto, la oración modelo. Santificado sea tu nombre, mi Señor, en esta hora. Gracias porque tu reino, mi Señor, ha venido a nosotros el día de hoy. Y así cada día viene a nosotros, Padre. Ese reino maravilloso, Padre, que has entregado tú a tus hijos. Santo eres, Señor. Santo eres, mi Señor, y santos somos también nosotros, por tu gracia, por tu misericordia. Que tu voluntad, Padre, sea hecha en nosotros cada día, independiente de lo que nosotros queramos, Señor. Independiente de lo que nosotros queramos ser, no, Señor, que tu voluntad se haga en nuestra vida, como dice el Padre nuestro. Esa voluntad maravillosa, preciosa y perfecta, porque así dice la Escritura, que tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y así ha sido tu promesa y así tú has cumplido, Padre, porque eres un Padre amoroso. Eres un Padre que cumple tus promesas, un Dios de pactos. Y así no nos ha faltado el pan ni el agua en nuestra mesa. Al contrario, hemos tenido mucho más de tu promesa, mi Señor. Y es motivo para adorarte, es motivo para bendecirte. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Y si hemos cometido o estamos en tentación, danos fuerza para salir de ella.
Tú no puedes ser tentado por el pecado, Señor. Nosotros sí, porque somos seres humanos carnales, sujetos a pasiones, Señor, que muchas veces nos traicionan. Pero ahí está el verdadero cristiano pidiendo perdón cada día por sus pecados y creyendo, Señor, que tú has perdonado. Basta con pedir perdón, eso sí que sí, Señor, una sola vez, porque tú nos has escuchado. Y es contrario a lo que dijimos recién, Padre. Yo pido perdón una vez y sé que yo soy perdonado. Cuando pido perdón 2 o 3 veces por el mismo pecado es porque no estoy creyendo en que tú perdonas. Y te estoy haciendo un Dios mentiroso y un Dios falso. Y eso no es así. Y si hemos hecho eso, Padre, debemos pedir perdón por desconfiar de tu palabra. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona porque a veces hemos ofendido tu nombre, tu iglesia. Porque hemos ofendido también de palabra a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y así también, Señor, que podamos tener un corazón humilde para poder pedir perdón. Aquel que le hemos hecho daño, aquel que le hemos faltado, Padre. Líbranos del mal cada día, mi Señor. Líbranos del mal. Aunque sabemos que no estamos exentos de pasar necesidad, escasez, tribulación, enfermedad. Como decía Pablo, en todo eso nos alegraremos en ti, Señor. Como decía Job, también estaremos solamente contigo, Señor, en la abundancia y no estaremos en la escasez o en la tribulación. Queremos ser como esos grandes hombres que a pesar de todas las cosas confiaron siempre en ti, mi Señor. Vemos a Pablo cantando cuando lo estaban azotando, cuando estaba preso, Señor, de su libertad. Él cantaba y te adoraba y escribía cartas, Señor, dándole gracias por todo lo que estaba sucediendo, y escribía cartas a sus hermanos dándoles ánimo, animándolos desde la cárcel, Señor, que es algo contrario a lo que haría cualquier persona en esas circunstancias. Gracias, Padre. Recibe todo lo que hemos hecho el día de hoy. Te adoramos, te bendecimos, mi Señor, y te rogamos, Padre, que cada día aumente nuestra fe y nos ayude, Señor, para seguir, para continuar en este camino, aunque un poco difícil se pone a veces cuesta arriba, Padre, pero contigo todo es posible, mi Señor. Contigo podemos continuar, contigo podemos seguir. Si nos caemos, Padre, tú estás ahí para levantarnos. Nuestros hermanos estarán ahí para levantarnos, no para juzgarnos, no para apuntarnos con el dedo, sino que para levantarnos, Señor, y para ayudarnos los unos por los otros, para llegar al final, para llegar a la meta, que es el reino de los cielos, el día que partamos de esta tierra y estemos junto a ti, mi Señor. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.